Bien, pues bienvenidos a el taller de Biblia. Hoy vamos a ver dos libros que se llaman Esdras y Nehemías. Vamos en este orden de cómo ya están, pues, organizados en la mayoría de las Biblias. Aunque en la Biblia que yo tengo de nuestro pueblo, primero está el de Crónicas, pero pues vamos a seguir este orden. Vimos pues, los libros de Reyes y ahora vamos con Esdras y Nehemías. Antes de entrar a los libros, pues permítanme introducirlos con este tema que se llama la restauración, porque en los libros de los reyes vimos que el primer templo que había construido David y Salomón fue destruido por los babilonios o babilónicos, con este señor Nabucodonosor, y comenzó el exilio en Babilonia. Pero llegó un rey que se llamó Ciro el Grande, que derrotó a Babilonia. Y gracias a él empezaron a surgir nuevas cosas para los judíos. En primer lugar, se comienza a, eh, pues digamos, construir una religión, no solamente el pueblo hebreo como raza, sino empiezan a hacer las bases de una religión que se va a llamar el judaísmo. ¿Por qué el judaísmo? Porque la mayoría de los que fueron exiliados eran de la tribu de Judá, que era el reino del sur. El reino del norte fue destruido por los asirios y fueron, pues digamos, pues sí, eliminados la mayoría. Algunos bajaron al sur a esconderse de los pocos hebreos que quedaban. Todos los del norte, pues fueron derrotados por los asirios. Y después de un tiempo, pues llegó este imperio de Babilonia que también derrotó a los asirios y luego bajó a Jerusalén, destruyendo el templo y llevándose a los de la tribu de Judá. Por eso los llamaron los judíos, que eran hebreos, pero de la tribu de Judá, y se empieza a formar una religión. Estamos hablando del 587 y 539 antes de Cristo. Son pocos años antes del nacimiento de Cristo. Y antes también del surgimiento de un gran imperio que va a ser pues Grecia. Ciro el Grande entonces fue pues un buen rey, aunque pues no era hebreo ni judío, fue un buen rey para los persas y en su gobierno pues permitió que los judíos que habían sido exiliados fueran repatriados, es decir, que regresaran a su lugar de origen y pudieran reedificar y consagrar un nuevo templo. Entonces estamos hablando de un segundo templo, el año 515 antes de Cristo, y ese fue el templo que conoció Jesús cuando vino a la tierra. El segundo templo, pues fue gracias a Ciro. Algunos pensaban que este era el Mesías, pero no lo aceptaron, obviamente, porque no era judío. Pues sí fue un gran personaje importante y también importante para la historia, porque no siendo judío, eh, pues le da fundamento histórico, porque en los libros de los persas pues también está esta narración. Entonces también Esdras y Nehemías van a ser libros históricos, porque narran bien la historia. Entonces estamos hablando de la restauración de el pueblo de Israel, todavía es el pueblo hebreo, pueblo judío, son las tres cosas al mismo tiempo que van haciendo su segundo templo. Los libros originalmente eran uno solo, porque están chiquitos. El libro de Esdras tiene 10 capítulos y el de Nehemías 13, pero actualmente están divididos, pues también para darle su importancia y su lugar a cada personaje. Ambos narran una unidad cultural.
de Jerusalén, cómo se van formando el pueblo que todavía conocemos hasta nuestros días, derechos de la ciudad y también cómo se fue construyendo el templo y las murallas. Son dos libros entonces actualmente, pero eran uno solo. Esdras, ¿quién fue Esdras? Su nombre eh, se escribe Esra. Significa Dios ayuda o nada más ayuda porque no tiene ni las iniciales de o las letras de Dios. Significa ayuda, pero bueno, se puede interpretar como que Dios ayuda. Él fue un escriba, por eso en la imagen ustedes ven que tiene ahí pues un pergamino y ahí tiene pues una tinta ahí para escribir. Un escriba pero oficial de la corte, sacerdote descendiente de Aarón, o sea que era de la tribu de Leví. Conocía entonces muy bien las leyes sacerdotales. Era muy versado en los asuntos de la ley del Dios del cielo, que es el mismo Dios de Moisés. Pues él recopiló, controlado por los persas, la ley sagrada de los judíos, que es la que conocemos en los libros del Pentateuco. Con la invasión de Babilonia, acuérdense que, pues si escuchamos a veces las lecturas en la misa, pues ese Nabucodonosor destruyó todo. Incluso jugaban con los objetos sagrados, ¿no? Tomaba su vino en las copas sagradas del templo. Junto con el templo, pues destruyó también todo lo que ya había escrito, pues Salomón y los escritos de David. ¿Qué es lo que quedaba? Lo que permanecía en la memoria de la gente, de los exiliados repatriados, los judíos que regresaron. Entre ellos, pues Esdras. Esdras recordaba todos estos preceptos, los sabían de memoria y los vuelve a escribir. Y pues junto con otro equipo vuelven a escribir el Pentateuco, que es lo que tenemos actualmente. Fíjense qué tan importante fue, pues, que Ciro permitiera que se volviera a resurgir la cultura judía, la cultura hebrea, y ahora como religión. Entonces su libro tiene solamente 10 capítulos y estos son los temas que podemos encontrar. Cómo regresaron del destierro en Babilonia, cómo fue ese regreso. Se hizo una lista de todos los deportados que volvieron a la tierra, cómo se empieza a restaurar el altar y el culto al Dios del cielo. En un momento se interrumpen las obras del templo, pero después se reanuda la construcción. También se narra cómo Esdras llega a Jerusalén, porque el imperio persa pues abarcaba no solamente las tierras que habían sido de los hebreos, sino todo lo que perteneció también a Babilonia, o sea, era un imperio grande. Jerusalén era una de las ciudades del imperio persa. Entonces Esdras, de donde trabajaba pues en la corte, allá como oficial, escriba oficial, donde estaba el rey Ciro, por eso tiene que viajar a Jerusalén para ver dónde estaban sus orígenes. Viajó y también se escribe en su libro la problemática de los matrimonios con extranjeras, porque pues muchos judíos se habían ya casado con mujeres que no eran hebreas, ¿no? Entonces es un libro muy bonito porque pues narra a detalle cómo se va formando, o más bien reformando, el pueblo de Israel después de que habían sido invadidos, eh, pues, pues sí, ultrajados, les habían quitado la dignidad. Entonces un rey extranjero que se llamó Ciro les devuelve esta dignidad. Esdras entonces se encarga de la reedificación y reconstrucción, sobre todo sagrada, religiosa. Es como si, o sea, su papel en la Biblia es tan importante porque gracias a él
se reconstruye la vida religiosa del pueblo de hebreo, del pueblo de Israel. El otro personaje importante pues fue Nehemías, que su nombre es Dios consoló o Dios ha consolado. Sería este señor que tiene los pergaminos en su mano. Es porque era administrador, era un servidor. Ministro significa servidor. Pues se le conocía como el copero del rey Artajerjes, que fue el que sucedió al trono a Ciro. Eh, o sea que el copero pues es una persona de mucha confianza porque es el que le da pues el vino al rey, ¿no? Entonces tiene que ser pues era el que le tomaba primero la copa, entonces para que no fuera envenenado el rey. Estamos hablando de Artajerjes primero, rey de Persia. ¿Cuál fue el papel de Nehemías? Pues organizar la vida social de Jerusalén. Como administrador, pues era rico y poderoso, sí, era de sangre hebrea, sangre judía, y por eso pues era benefactor de los judíos, aunque se habla que él era pues un poco tirano, ¿no? Dicen que el poder corrompe, o sea, es que pues él servía al reino de Persia, pero ayudaba a su gente, que eran los judíos. Lo que se le agradece, pues, es haber sentado las bases de una comunidad unida y autónoma que estaba centrada en el templo y que logró que esta comunidad, que se llamaron los judíos, fueran reconocidos por la ley persa, es decir, que tenían derechos ante los persas, aunque estaban, pues, dominados por el imperio persa, pues tenían ventajas que no habían tenido con los babilónicos y mucho menos con los egipcios después de que murió José, el soñador. Vean, es un pueblo que ha sufrido, ¿no? Ha sufrido tantas invasiones, siempre estuvo en guerra y continúa, pero también pues tuvo sus consolaciones como Nehemías, es lo que significa su nombre. Su libro solamente tiene 13 capítulos y esos son los temas que podemos encontrar ahí. Una pequeña introducción de lo que es el libro. También Nehemías viajó porque pues también tenía que conocer sus orígenes, viajó a Jerusalén y a él se le debe la reconstrucción de la muralla, las murallas de Jerusalén, de las que se habla en el Nuevo Testamento, esas murallas por las que solamente entra, dicen, la aguja de un camello, que tienen pues puertas muy pequeñas, por donde el camello era toda una odisea que entrara, ¿verdad? Para que se agachara, porque eran pues puertas para gente y los camellos no cabían. Esas murallas son las mismas que construyó Nehemías. Y pues problemas sociales. Bueno, Esdras construyó el templo y Nehemías las murallas. Los dos fueron grandes personajes importantes para la reconstrucción de la ciudad. Y pues también enfrentó problemas sociales, algunos enemigos, cómo se fue repoblando el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, las leyes, cómo se fueron estructurando y algo importante que es la fiesta de las chozas. Es una fiesta que ya se hacía y que se vuelve a retomar la fiesta de los tabernáculos o de las chozas que vamos a ver ahorita en un momento. Una ceremonia de expiación de los pecados, ya tiene pues una base religiosa el pueblo de hebreo, el pueblo de Israel. Una renovación de la alianza y la gran fiesta de la inauguración de la muralla, junto con otras reformas. Entonces, es lo que vamos a encontrar en el libro de Nehemías. Pues vamos directamente a esta fiesta de las chozas para que conozcamos un poco de la cultura hebrea y de la religión judía. Entonces, les voy a pedir que tomen su Biblia y que busquen el libro de Nehemías, que van a encontrar despuesito de los Reyes, antes o después de Crónicas,
Ahí está Esdras y Nehemías, están separados. El capítulo 8, versículos del 13 al 18. Es muy chiquito. El primero que lo encuentre nos ayuda, por favor, con la lectura. Entonces, Nehemías 8, versículos del 13 al 18. ¿Quién dice yo? El segundo día, los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba, Esdras, para comprender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que Yahvé había mandado por medio de Moisés que los israelitas tenían que habitar en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. En cuanto lo oyeron, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén: salir, salid al monte y traed ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos para hacer cabañas conforme a lo escrito. La gente salió, trajeron ramas y se hicieron cabañas, cada uno en su terrado, en los patios, en los atrios del templo de Dios, en las plazas de la puerta del agua y de la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyeron cabañas y habitó en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó el libro de la ley de Dios diariamente desde el primer día al último. Durante 7 días se celebró fiesta. Al octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ubicarnos entonces esta fiesta de las chozas. No se la inventaron como alguna novedad, sino están retomando algo que ya hacían en el libro de Levítico y en Deuteronomio. Esta fiesta de las chozas o de las tiendas o de los tabernáculos era para celebrar la salida de la esclavitud en Egipto. Entonces la hicieron con la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, en tiempos de Moisés, y dice que no se había hecho hasta, o sea, con Josué fue la última vez que habían celebrado esta fiesta. Quiere decir que en tiempo de jueces y de los reyes se dejó de celebrar. Es decir, como que habían perdido la memoria histórica de la salida de Egipto. Entre las reformas de la identidad religiosa del pueblo, pues es retomar esta fiesta. ¿Por qué? Porque recordar, el recordis es volver al corazón, ¿no? Regresar al corazón. Cordis, corazón. Entonces, regresar al corazón de esta alianza con Dios. Y es una fiesta que nosotros pues no podemos entender porque pues nosotros no fuimos liberados de Egipto, ¿verdad? Ya como cristianos fuimos liberados de otro tipo de esclavitud, que es la del pecado. Pero ellos, los judíos, pues siguen celebrando esta fiesta de la libertad de la esclavitud de Egipto. Hay que ubicarnos entonces cuándo celebran esta fiesta. Aquí nos dice que es el mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo? No es con nuestro calendario solar, sino con el calendario de ellos, los judíos, un calendario lunar. Sabemos cuándo es el primer mes, el mes de Nisan, que es en la primera luna llena de la primavera, que es cuando celebramos la Semana Santa, que más o menos cae entre marzo y abril. Entonces, si contamos de marzo, sería abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y el séptimo mes sería octubre, si contamos que el primero fuera marzo. Entonces, es más o menos entre septiembre y octubre que cae la fiesta. Se mueve porque tiene que ver con la luna llena. Por ejemplo, la fiesta de este año, pues se rigió con la Semana Santa de este año, ¿no?
Y la del 2024, que va a ser a finales de marzo, la Semana Santa, entonces va a mover también la fiesta de las chozas. No, no siempre el mismo día, ¿no? Pero es casi siempre entre octubre y entre septiembre y octubre. Finales de septiembre y mitades de octubre, más o menos. Dura 8 días, ¿no? 7 en las que tienen que vivir en esas tiendas. Aunque tengan su casa construida, tienen que hacer unas chozas aquí dice, ¿verdad? Con algunas ramas. Dice ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y otros árboles frondosos. Y aunque tengan, pues sí, su casita, tienen que vivir en esa tienda que han hecho. Eh, como, ¿Para qué sirve esta fiesta? Pues para reafirmar su fe, la confianza en Dios, eh, porque pues los vuelve a ser humildes, les recuerda que la única protección que ocupan es la de Dios. En estas chozas que son pues muy sencillas, que un viento las puede tirar, una lluvia las puede tirar. Ellos ponen su confianza en Dios, o sea, tienen que vivir ahí, aunque tengan casas de muros con techos fuertes. En la fiesta de las chozas recuerdan que su única fortaleza es Dios. Por 7 días tienen que vivir ahí. Es una fiesta que está bonita, es que las que siguen conservando todavía los que son judíos. Y pues son varias fiestas de los judíos. Hoy conocimos esta, la fiesta de las tiendas, de las chozas o de los tabernáculos. Es la misma. Se llama Sukkot, así se llama la fiesta del Sukkot y que pues acaba de pasar, ¿no? Bueno, hace algunos meses. Así vamos a ir conociendo más cositas de la religión judía en el Antiguo Testamento. Hoy quisiera que se llevaran al rey Ciro en su mente como un gran rey, que aunque no fue hebreo, fue persa, pero que fue fundamental para que los judíos pudieran fundar su religión, porque el judaísmo comenzó a nacer en el exilio de Babilonia, como algunos salmos que empezaron a surgir, empezaron a nacer, como este salmo que dice que junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Hay hasta una canción en inglés, ¿verdad? Que sí, pues así dice, que en los ríos de Babilonia lloraban. Es un salmo, entonces, que nos cuenta este drama que vivieron en el exilio, cuando estaban allá en tierras de Babilonia. Y pues gracias a Ciro, pues plasmaron todo esto en lo que todavía tenemos, porque pues se volvió, gracias a Esdras y a Nehemías, se volvieron a escribir los libros, a reescribir, a retomar, que ya fueron los que conoció Jesús y que ahora conocemos nosotros, la ley escrita. Imagínense que un gobierno, pues, que tiene otros dioses, tiene otras leyes y permite la libertad de religión, da libertad de religión al pueblo judío, e incluso hasta les da el material, ¿no? Los papiros. Y en la corte, pues hay judíos que sirven al rey, gente preparada, un sacerdote que fue Esdras y un administrador que fue Nehemías. Pues este sería el tema del día de hoy. Si alguien quiere comentar algo, ¿qué les parece Esdras y Nehemías? ¿Los conocían? ¿Les interesan sus libros? ¿Los van a leer? Cuéntenme a ver cuáles son sus sentimientos, sus impresiones. Los escucho. O algo que quieran preguntar.
No, más bien, pues muchas gracias por compartirnos de esta manera estos libros, porque si bien yo los había visto aquí en mi Biblia, nunca había como adentrado mucho en ellos, ¿no? Sí leí alguna ocasión, igual, pues está bien, ¿no? Pero creo que lo que tú decías desde el principio de este taller de Biblia, ¿no? El ver la Biblia desde otra óptica, ¿no? También desde otro punto de vista. Y eso está bien interesante, ¿no? La forma en que lo planteas, cómo alguien que tenía o que era de una cultura diferente permite y tiene la sensibilidad de permitir, ¿no? Que la creencia de los judíos pues siga y respetando, ¿no? Eso me pareció bastante interesante, que es un punto de tolerancia que creo que ahora todavía nos sigue faltando en algunas comunidades, en algunos contextos, y esto está bastante bueno, ¿no? Muchísimas gracias por compartirlo. Y Naye, es una de las novedades en los libros que vamos leyendo, porque hasta ahorita todos los reyes habían destruido y querían imponer su propia creencia, su propio gobierno, su propia administración, ¿no? Como que todo lo que ustedes tienen no sirve. Entonces, así tuvimos a Antíoco, a Epífanes y a Nabucodonosor, que son de los más tiranos que hubo en el Antiguo Testamento. Bueno, tuvimos a Nabucodonosor. Antíoco lo vamos a ver después con Macabeo, con Macabeos. O sea, regresan, hay de todo, pero el Ciro fue diferente. ¿Sí, Toño? ¿Puedo poner la canción del Salmo 137? Ah, ¿la encontraste? A ver si la tienes ahí para que se acuerden cuál es. También está en español, ¿eh? En los ríos de Babilonia. ¿Sí? Ah, puse en español, pero hay una en inglés, Rafa. Pues, Sí, la original es en inglés, pero ya hicieron el cover. Bueno, hicieron después el español. ¿Sí se escuchó bien, Rafa? No, No, no se escuchó, pero no se es, escuchó. Ah, es que nuestros micrófonos a veces es nada más para la voz, más que para la música. ok, Los del Zoom. Ujú. La música se pone con otro formato. Pero no te preocupes, Toño, ya después la buscan aquí los compañeros, ahí en ok, YouTube o en cualquier plataforma que quieran. sí, Pues sí, así está Esdras y Nehemías. Después vamos a ver ahora sí el libro permítanme, creo que sí sigue el de Crónicas, ahorita les digo, para que vayan ya preparando su corazón para el siguiente tema. Entonces, vamos a ver si el 1 y 2 de Crónicas, la siguiente semana, que sería el 18. Y luego tendremos vacaciones, ¿eh? Así que no falten el próximo lunes, porque luego nos vamos a dejar de ver hasta enero. Bueno, si no hay nada más, pues podemos dejarlo aquí. Si no quieren comentar algo más, podemos concluir. Bien. Entonces nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. ¿Sale? Gracias, Rafita. Y feliz fiesta de la Virgen de Guadalupe mañana. Se la pasan bonito. También cuídate. Saludos a todos, por favor. Sí, cuídense mucho, ¿eh? Abríguense bien y coman mucha fruta. Tomen ponche. Hace bien el Muchas ponche. gracias, Rafa. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches.